Mis estimados, el problema no es que Dios no hable, porque ¿cuántos creen que Dios habla? El problema no es que Dios ame, porque como ya vimos, Dios ama. ¿Cuántos lo creen? El problema no es que Dios no salve, porque ¿cuántos salvos hay aquí? Uy, se bajaron. No, permítame otra vez hacerle la pregunta. ¿Cuántos salvos hay aquí? El problema no es que Dios salve. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que somos nosotros. Ese es el gran problema, porque Dios una y otra vez ha extendido su mano para ofrecer salvación, para ofrecer perdón, para ofrecer misericordia, para ofrecer compasión. ¿Y qué ha hecho el ser humano? ¿Qué ha hecho el ser humano? Ese es el problema, el gran problema del ser humano, que le ha dado la espalda al Señor, le ha dado la espalda a su gran amor, ha rechazado su mano que quiere salvarle. Ese es el gran problema. Ha cerrado su corazón, ha cerrado sus oídos, ha endurecido su corazón, ha preferido, ¿qué prefirió? Las tinieblas. Vea, ahí está la pastora Esperanza conectada con Juan. ¿Sí? Prefirió las tinieblas ¿a qué? A la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malvadas o perversas. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante? Que aún así Dios sigue llamando al pecador. Dios sigue llamando a aquel que está en pecado, a aquel que prefiere las tinieblas. Dios lo sigue llamando. Y eso es impresionante. Pero ahora, un cuidado. Porque claro, impresionante que Dios sigue llamando. Pero ahora, cuidado. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que Dios es paciente, su paciencia tiene un límite. Su paciencia tiene un límite. Y por eso hoy quiero desarrollar esa pregunta. ¿Se puede resistir al Espíritu? ¿Será que se puede resistir al Espíritu? Pues vamos a ver qué es lo que nos dice las Escrituras, porque dentro del calvinismo se habla de gracia irresistible. Pero lo que nosotros vemos en las Escrituras es que hay gracia resistible. Gracia irresistible, habla el calvinismo, que no se puede resistir, sí o sí. El Señor salvará. Pero hay una gracia resistible donde está la responsabilidad humana, ¿sí? Que nos habla de que nosotros podemos resistir, en este caso, al Espíritu Santo. Acompáñeme, abra su Biblia. ¿Trajo Biblia? ¿Trajo cuaderno? ¿Trajo lapicero? ¿Para apuntar? Excelente. Hechos capítulo 7. Verso 30 en adelante. Y quiero que leamos este pasaje con entendimiento. ¿De qué es lo que va a hablar aquel hombre que usted ahora me va a decir quién es el que está hablando ahí? Hechos capítulo 7, verso 30 en adelante dice: pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias, porque el lugar donde está es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejidos y he bajado para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole: ¿quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto. ¿Durante cuántos años? 40. Este Moisés le dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados.
fue también Él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron ¿qué? No quisieron ¿qué? Sino que lo rechazaron. Vean, lo que realmente deseaban era volver ¿a dónde? A Egipto. Por lo cual le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos lo que le habrá sucedido. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Pero Dios le volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios de Rafán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios lo había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué. Cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos, allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitieran proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado. ¿Quién es este? A Cristo Jesús. Lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. ¿Quién es el que está hablando? Esteban, excelente, muy bien. Vea, Esteban está ante el consejo y donde hace un recuento, ¿no? Él hace un recuento de la historia de Israel. Y parte como Dios elige a Abraham, cómo el Señor forma a su pueblo, cómo está en Egipto, cómo los saca de Egipto, cómo Israel se va tras dioses ajenos y empieza a relatar la historia de Israel, ¿cierto? Muestra que él mismo lo formó y que en muchas ocasiones, ¿sabe qué hizo el pueblo? Rechazó al Señor. Bueno, ¿para qué hizo Esteban este recuento? Para decirle a los que estaban en el consejo lo mismo. ¿Cómo les dijo a ellos? Torpes, tercos, ¿sí? Duros de corazón, torpes de oído. Ustedes son iguales a sus antepasados. Ay, porque Esteban los está acusando de que ellos están resistiendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por haber asesinado a Cristo Jesús. Entonces, mis estimados, vea, todos podemos resistir al Espíritu Santo a pesar de que Él nos quiera traer. Esa es la verdad que nos muestra el pasaje, porque Esteban está diciendo que el Señor en muchas ocasiones, vea, no solamente los formó, sino que también los libró. Pero a pesar de eso, ¿qué hizo el pueblo? Lo rechazó. No una sola vez, sino en múltiples ocasiones. Mis estimados, vean la doctrina de la gracia irresistible, que es la enseñanza del calvinismo, sostiene que cuando Dios llama eficazmente, ¿sí? Usan ese término, ese llamamiento eficaz, cuando Dios llama eficazmente a sus elegidos, a unos cuantos, los llama para salvación mediante el poder del Espíritu, ese llamado no puede ser rechazado. Eso es lo que ellos dicen. Sí o sí, si el Señor llama a este elegido va a creer. No va a oponer resistencia, no, el Señor va a transformar, va a quitar esa resistencia para que ahora Él
pueda creer. Es decir, cuando Dios decide salvar a una persona, esa persona va a responder con fe, porque la gracia divina va a transformar su corazón. Como les digo, va a quitar esa resistencia natural de buscar al Señor y la va a capacitar, en este caso, para responder al llamado de Dios. Eso es lo que enseña el calvinismo. Entonces, el pensamiento del calvinista es el siguiente: si la gracia fuera resistible, la salvación no sería por gracia, sino por obras. ¿Por qué? Porque entonces el hombre está haciendo una obra al acceder al llamado de Dios. ¿Sí? Y ya vamos a entender esto, porque eso es una total mentira. Y por eso, ante este avance de la doctrina del calvinismo o esa teología reformada, la iglesia no es que esté haciendo mucho, ¿sí? A nivel general, inclusive se ha acercado a este sistema teológico. Pues, ¿quién no ha escuchado a Miguel Núñez? ¿Quién no ha escuchado a Paul Washer? ¿Quién no ha escuchado a Miguel Sugelén? A Sugel, Michelén. ¿Quién no ha escuchado a Bass? Todos ellos tienen un pensamiento y una doctrina calvinista. Y nosotros, inclusive dentro de la CBP, los hemos escuchado. Y muchos empezaron poco a poco a confundirse. Y por eso esta respuesta, hoy como CBP y como cuerpo pastoral, queremos decirles a cada uno de ustedes. Porque, mi estimado, si hay un principio en las Escrituras es el siguiente: por su libre albedrío, el hombre puede rechazar ser salvado. Por su libre albedrío. Y Esteban nos está dejando esta evidencia. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en toda su historia. Inclusive nos muestra que la humanidad lo sigue haciendo. Sigue rechazando al Señor, sigue resistiendo al llamado del Señor para ser salvo. O es cuando usted no le ha hablado a alguien del Señor, esa persona le dice: ay, te esperaba. ¿Sí? No, en su gran mayoría no quiero que me hable. En su gran mayoría muestran una adversión, un rechazo al evangelio. Muestran un rechazo a la palabra de Dios. Pues solo basta decir, ahí va a aparecer en pantalla el verso 51. Y vamos a leerlo todos juntos. A ver, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Permítame preguntarle, a ver, mire ahí el pasaje. ¿Se puede resistir al Espíritu Santo? Listo, hemos terminado la enseñanza. Ese era mi propósito. Mostrarle si se puede resistir al Espíritu Santo. ¿Se puede o no se puede? Según la Escritura nos dice que sí. Bueno, el pueblo escogido por Dios. El pueblo escogido por Dios es la muestra clara que mientras el Señor los buscaba, ellos lo rechazaban. Esa es una muestra clara. La gracia irresistible, muestra eso. Dios sí o sí hace un llamado eficaz y esa persona responde a ese llamado. ¿Sí? Ya se lo voy a ilustrar. La gracia resistible, ¿qué dice? Bueno, el Señor ofrece su gracia para todas las personas, todas las naciones, pero el ser humano puede resistir libremente a ese llamado. En otras palabras, Dios llama al pecador, pero el pecador puede rechazar esa gracia. ¿Sí? Le ilustro. Venga, yo. Venga, lo cojo ahí dije el pastor de sparring. Gracia irresistible. ¿Sí? Empezamos con la gracia resistible. ¿Sí? Dentro de nuestra teología, dentro de lo que muestra las Escrituras, gracia resistible es que Dios va a llamar a Joel. Dios va a llamar a Joel, pero él se resiste a pesar del llamado del Señor. A pesar de que las nuevas de salvación se le predican, él
resiste a ese llamado. ¿Sabe qué es gracia irresistible que enseñan los calvinistas? Que el Señor viene, le saca el chip, le mete el chip y ahora sí camina conmigo. Sí o sí, Él va a responder. Sí o sí, el Señor transformó su corazón por medio de ese llamado eficaz y quitó toda resistencia. Ya Él no se resiste, ya Él va por donde el Señor quiere guiarlo. Eso es lo que enseñan los calvinistas. Esa es la diferencia. Por esa razón yo quiero hoy hablarle de algunos principios de la resistencia del Espíritu Santo. 3 principios para que usted los apunte. El primero de ellos es el llamado. Y ya usted me va a decir para quién es el llamado. Juan 3:16. Lo conocemos, ¿cierto? Lo recitamos ahora. Porque tanto amó Dios al mundo, ¿que qué? Que dio a su Hijo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esa palabra es importante. Para que todo, ¿sí? Que todo. Y ahí, ¿a quién abraza todo? ¿A unos pocos? ¿A unos cuantos? ¿A los predestinados? ¿A los elegidos? Pues a todos. Para que todo el que cree en Él, ¿qué pasa? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿el llamado para quién es? ¿Sí? Ese es el primer punto, el llamado, el primer principio. ¿Un llamado para quién? Para todos. Pero ahora mire, revise el verso 18. El que cree en Él no es condenado, pero ¿el que qué? El que no cree. Hay una clara distinción, ¿cierto? Unos que creen y otros que no creen. Que no creen. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Amado, es ilógico llamar solo para que unos respondan, ¿sí? Y a los otros no, eso es ilógico. Es ilógico llamar a todos solo para que los únicos que respondan sean los predestinados. Eso es ilógico. ¿Para qué un llamado general? ¿Para qué? ¿Sí? O sea, ¿para qué un llamado general si solo unos cuantos se van a salvar? ¿Para qué hablar de este llamado a nivel general, global, a toda la humanidad, si unos cuantos ya van a ser salvos? Claramente las Escrituras, el Señor nos muestra que la salvación es para todos y no para unos predestinados que van a ser convencidos por el Señor para que crean en Él. Las Escrituras nos muestran que el llamado es para todos y esto es evidente. Todos tienen la misma capacidad para responder o para rechazar. ¿Cierto? Juan nos escribe eso. El que cree, el que no cree. Pero el llamado es para todos. Para todos. Eso es evidente. Usando el razonamiento. Hasta usando el razonamiento. Pero veamos algunos pasajes donde se deja en evidencia que el llamado es para todos. ¿Sí? No solo para unos pocos. Isaías 45:22. El Señor dijo, sí, vuelvan a mí y sean salvos. ¿Quiénes? Todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Vea, el Señor está llamando a ¿quiénes? A todos. Para todos. A su pueblo Israel. Sí, pero está llamando a todos los confines de la tierra. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad de salvar. ¿Pero qué debe de hacer? El hombre debe volverse al Señor. ¿Sí? No a sus dioses paganos. No quedarse en su maldad, sino volverse al Señor. Ezequiel 18:23. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No quiero más bien que abandone
su mala conducta y que viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Estimado, si el Señor llama a todos es porque Él no quiere que ninguno perezca. El Señor dice, es que a mí no me complace la muerte del malvado. ¿Qué es lo que lo va a complacer? ¿Qué es lo que trae gozo? Que el malvado abandone su maldad, se arrepienta y se vuelva al Señor. Eso es lo que desea el Señor. Está llamando al arrepentimiento. Está llamando para que el malvado deje su maldad. Joel capítulo 2, verso 32. Y todo, o algunos que invoquen, o unos cuantos invocarán. ¿Qué escribió el profeta Joel? Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Una vez más, aquí el Señor por medio de su profeta está diciendo que todos pueden invocar el nombre del Señor. ¿Para quién es el llamado? Para todos. Jonás capítulo 3, verso 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían ¿qué? Convertido de su mal camino, ¿qué hizo el Señor? Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Sí? Ante el mensaje de Jonás, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo? Se arrepintió y proclamó ayuno. Se volvió al Señor. ¿Cómo era el pueblo de Nínive? ¿Era bueno, bondadoso, misericordioso? Era muy, pero muy malvado. Le abrían el vientre a las mujeres embarazadas para sacarle a sus bebés. Eran muy malvados, pero escuché eso, cuando ellos escucharon el llamado del Señor, el mensaje del Señor, ¿sí? El mensaje de juicio del Señor, ellos se volvieron. Pregunto, ¿Nínive era parte del pueblo de Israel? ¿Eran israelitas? Era una nación pagana, era un pueblo pagano. Y aún así, el Señor los perdonó. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. ¿Será que entre todos, precisamente, todos los ninivitas habían sido escogidos por Dios? Fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para que en ese preciso instante Jonás predicara y todos, absolutamente todos creyeran. Estimados, el llamado del Señor se ve reflejado en todas las páginas de las Escrituras. Si esto se evidenció en el Antiguo Testamento, ¿será que en el Nuevo Testamento cambió? ¿Será que en el Nuevo Testamento, como algunos dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al del Nuevo Testamento? ¿Será que el Señor cambió? ¿Será que ahora su llamado, el Señor dijo, no, ya no es para todos, solo para los predestinados, para los elegidos? ¿Será que ha cambiado? Bueno, veamos lo que dice las Escrituras, 1 Timoteo, capítulo 2, verso 4 al 5. Pues Él quiere, ¿quién es Él? Pues Él, Señor, quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que dio su vida por rescate de algunos. Espere, me equivoqué, ¿cierto? Que dio su vida por rescate de todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. El deseo del Señor, ¿cuál es? Que todos sean salvos. Que todos sean salvos, que todos lleguen a conocer la voluntad del Señor. Que conozcan la verdad. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice así: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes,
porque no quiere que nadie perezca, sino que algunos se arrepientan. Oiga, me estoy turbando. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Todos se arrepientan. Y estos dos pasajes dan fe de que el llamado del Señor sigue siendo el mismo. El mensaje no ha cambiado. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el mensaje sigue siendo el mismo. Toda persona sobre la faz de la tierra está llamada para salvación. Pero toda persona sobre la tierra tiene la capacidad de aceptar ese llamado o de rechazar. Toda persona. Ahí estamos incluidos nosotros. Por la bendita gracia del Señor, Él nos salvó. ¿Sí? Pero muchos lo han rechazado. Muchos lo han rechazado. Su sacrificio fue para todos, ya lo vimos, su sacrificio ha sido para todos. Y por esa razón el llamado también es para todos. Pero la realidad es que no todos responden. No porque no sean predestinados, no. No porque no hayan sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, ¿por qué las escrituras que nos muestran? ¿Por qué el hombre rechaza al Señor? ¿Qué prefirieron? Las tinieblas. Prefieren su pecado, prefieren su maldad. El hombre prefiere la maldad por encima del Señor. Y por esa razón rechaza al Señor. Rechaza al Hijo de Dios que vino fue a salvarlos. El verso 19 del capítulo 3 de Juan nos muestra eso. La causa de la condenación. Es decir, las personas se van a condenar porque han preferido las tinieblas, porque rechazaron a la luz. Como Cristo murió por todos, su gracia está disponible para todos. No la rechaces. Santo, resistirnos al llamado del Espíritu de Dios. Ese llamado es, ¿para quién es? Para todos. El segundo principio tiene que ver con la voluntad. Y ya vamos a ver cómo es esa voluntad. La voluntad. Hebreos capítulo 7, verso 39 al 40. Dice así, nuestros antepasados no, ¿qué no quisieron? No quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban, perdón, no era Hebreos, era Hechos. ¿Sí? Hechos capítulo 7, verso 39 al 40, el pasaje de Esteban. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Por lo cual le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le habrá sucedido. Esteban nos muestra lo que los antepasados querían y lo que no querían. Los antepasados no querían obedecer al Señor, pero ellos sí querían volver a Egipto, volver a sus dioses. Por eso le dijeron a Aarón, haznos dioses. Le pregunto, ¿hay voluntad en ese pasaje del hombre de decisión? ¿Hay capacidad de decisión, Santi? ¿Sí hay capacidad? Claramente, hay capacidad de decisión. Unos para obedecer y otros para desobedecer. El hombre por su voluntad acepta o rechaza el llamado del Señor a salvación. Y esto lo hace responsable de esa decisión. ¿Qué pasa? Bueno, el calvinismo prácticamente anula la responsabilidad humana, mostrando que el Señor salvará por todos los medios posibles a sus escogidos. ¿Cómo lo hace? Con el llamado eficaz. ¿Sí? Es decir, el Señor mira a su elegido, va a su elegido, transforma su corazón,
da fe al hombre, quita su resistencia y el hombre cree. Como les dije ahorita con la ilustración, es como si el Señor entonces le quitara la SIM a ese celular, SIM de Movistar, pecaminosa, ¿sí? Y colocara la SIM de Tigo, es que quiero estar contigo, ¿sí? Y ya entonces de esa manera el hombre se vuelve al Señor, quitando todo. Anula totalmente la responsabilidad del hombre. El resultado entonces es que el hombre va a hacer lo que Dios quería que él hiciera. No porque haya respondido libremente, sino porque su voluntad ha sido cambiada sin opción de rechazo. Eso es lo que nos muestra. Esta imagen que nos presenta la teología calvinista es como si el hombre fuera una marioneta, ¿sí? Y donde el Señor lo está dirigiendo, ¿sí? Su vida, porque Él ya tiene todo predestinado. ¿Sí? Entonces, como veíamos ayer y hoy, el hombre, los pasos los dirige el Señor. Hoy está el pecado. Acá también me mete el Señor porque he sido predestinado para eso. Abandoné a mi esposa. También el Señor me dirigió eso. Va dirigiendo todos mis pasos, aún hasta en el pecado. Pero a los demás no tienen esa oportunidad porque el Señor no los ha escogido. Si la gracia no puede ser resistida, entonces la respuesta del hombre no es libre. La voluntad del hombre es libre para escoger o para rechazar. Para escoger o para rechazar al Señor. Y desde el Edén nosotros vemos que el Señor le dio al hombre una capacidad autónoma, ¿cierto? De decisión. Eso se lo dio. Y a esto nosotros llamamos un libre albedrío. Dios mismo le dio también una advertencia a Adán. ¿Cuál advertencia le dio? Que no comiera, ¿cierto? ¿De qué? Del árbol del bien y del mal, ¿cierto? ¿Para qué le daría esa advertencia si el hombre no tiene responsabilidad? ¿O no tendría una capacidad de decisión libre? ¿Para qué le advierte? Bueno, aunque el hombre cayó, Dios no anuló esa capacidad de decisión, sino que sigue extendiendo su gracia para que ahora el hombre pueda volverse a Él libremente. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Génesis 2:17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Esa fue la advertencia que el Señor le dio. ¿Para qué le advierte si el hombre no tiene una capacidad de decisión? Si no tiene un libre albedrío. Ahora mire Génesis capítulo 3, verso 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. ¿Decidieron o no decidieron pecar? ¿Decidieron o no decidieron desobedecer? Ellos mismos decidieron. Eva decidió desobedecer la voz de Dios. Y el hombre, en lugar de advertir, decidió ceder también a lo mismo. Tanto el hombre como la mujer estaban en una comunión perfecta con Dios. ¿Sí? Pero aún así, ellos tenían esa capacidad de elegir, esa capacidad de elección y tomaron la decisión de pecar. Ellos se resistieron al llamado de Dios, al mandato de Dios. Dios le dijo, no lo hagas, y ellos se resistieron a ese mandato. Desobedecieron totalmente. Ahora permítanme mostrarles algunos pasajes que hablan de nuestra responsabilidad humana. Salmo capítulo 81, verso 11 al 13.
pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos. Claramente en este pasaje vemos ese libre albedrío, esa libre decisión, esa libre voluntad del hombre de escoger. El hombre, Israel, no quiso, no deseó, no le plació escuchar la voz de Dios. No quiso hacerle caso al Señor. Y por eso el Señor los dejó. ¿Qué quería el Señor? El Señor dijo, bueno, el salmista dijo, si mi pueblo tan solo me escuchara, si quisiera andar conmigo, ese es el deseo del Señor. ¿Será que entonces el Señor puso en el pueblo de Israel para que todos escucharan, para que todos creyeran por ese llamado eficaz? No, no lo hizo. Ellos tenían libre voluntad y ellos rechazaron el obedecer al Señor. El deseo del Señor, ¿cuál era? Que lo escucharan y que quisieran andar con Él en obediencia. ¿Cuál fue la decisión del hombre entonces? A pesar del llamado del Señor, a pesar del deseo del Señor, el llamado del hombre fue rechazar eso. Fue rechazar al Señor. Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Hoy pongo al cielo y en la tierra por testigos contra ti, de que te he dado, ¿a qué? ¿Para qué el Señor dice eso? ¿Para qué el Señor muestra que hay una capacidad de elección? Si no lo hay, si está ese llamado eficaz, donde el Señor transforma todo. El Señor dijo, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Una vez más, ¿cuál es el deseo del Señor en ese pasaje? ¿Que elijan qué? La vida. Ese es el deseo del Señor. Pero prácticamente acá el Señor le está diciendo, usted puede elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ustedes deciden, le dijo al pueblo. ¿Cuál es la voluntad perfecta del Señor? El deseo del Señor es que ellos escogieran la vida. Pero como el Señor no violenta el libre albedrío del hombre, entonces el hombre puede decidir si escoger la vida o la muerte. Jeremías 25:4. Son varios textos, así que no se preocupe, pero quiero que ustedes estén cimentados en las Escrituras. Además, una y otra vez, el Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Mire el pasaje. ¿Qué era lo que el Señor quería? Que le prestaran atención. ¿Sí? ¿Y cuántas veces? Bueno, no nos dice cuántas, pero el pasaje nos muestra que no fue una, sino cuántas veces. Una y otra vez. Eso habla de muchas. Muchas veces el Señor quiso que este pueblo lo escuchara, le prestara atención. Pero la historia nos muestra, y como estamos estudiando en nuestra serie, el pueblo decidió otra cosa. Decidió otra cosa. No quiso escuchar a los profetas. No lo quiso hacer. Y ese domingo lo van a ver. Ustedes estudian, capítulo 5, verso 39 al 40. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Cuál era el deseo del Señor? Que vinieran, ¿para qué? Para que tuvieran
vida. Pero el Señor dijo, vea, a pesar de que ustedes estudian con diligencia las Escrituras y piensan que en ellas hay vida eterna, no quisieron. No quisieron. ¿Qué muestra eso? Voluntad libre. Libre decisión del ser humano para escoger. Mateo, capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Libre decisión, voluntad. Una voluntad libre, no coaccionada, sino una libre voluntad es lo que tiene el hombre. El Señor, vea una vez más, Israel es la muestra de eso, mi estimado. Las Escrituras nos muestran que Israel es la muestra de que el Señor quiso muchas veces, no una, no dos, no tres, no 10, muchas veces en reunir a sus hijos. Pero el pueblo de Israel dijo no. ¿Resistió o no resistió el llamado del Señor? Sí lo resistió. ¿Por qué? Porque todos tenemos una voluntad libre de decidir. Libre de decidir. Sería contradictorio que Dios ordenara que todos los hombres se arrepientan, creyeran en Él, escogieran la vida y la muerte, que escucharan la voz de Dios, si en realidad no tuvieran la capacidad para hacerlo. Sin embargo, las Escrituras presentan con claridad que todo hombre ha recibido gracia suficiente para responder a Dios. Y eso lo conocemos como una gracia preveniente, una gracia que va adelante. ¿Qué hace esa gracia preveniente? Dentro del arminianismo se muestra ese término. Es una gracia que es dada a todo ser humano, que ilumina, que redarguye, que capacita para responder al Evangelio, pero que no lo obliga. Y eso está en las Escrituras. Nosotros sabemos de que el pecador no busca a Dios por sí mismo. Eso es claro en las Escrituras. Dios lo busca primero. Dios le habla, Dios le llama y le capacita para responder por medio de su gracia. Y deja que el hombre decida. Ahora, esa decisión no es una obra para salvación. Y ahí es donde muchos patinan, muchos calvinistas patinan. No es que como usted elige, entonces inmediatamente ya no es salvación por gracia, sino por obras, y eso es contrario a lo que Pablo enseñó. Inmediatamente hablan de esa manera. Pero la decisión, lo que hace el Espíritu de Dios es redarguirnos, es iluminarnos por medio de las Escrituras para que nosotros accedamos a su llamado. No es para venirnos a quitar de una vez nuestra voluntad y colocar su deseo sobre unos cuantos. Pues imagínense, sería terrible en que estemos aquí en la iglesia y como familia y que el Señor me diga, usted sí, usted no. A usted sí le voy a dar la capacidad de escucharme, le voy a quitar esa resistencia, pero usted sí lo voy a dejar con esa resistencia. ¿Cómo muestra eso a Dios? Un Dios malvado, un Dios injusto. Sería terrorífico pensar así, que Dios decidiera así a dedo. Usted sí, no, sí, sí, sí. Eso sería terrorífico pensar de esa manera. Cada hombre tiene la capacidad de elegir, como dijo el Señor, entre la vida y la muerte. Díganle al que está a su lado, usted tiene esa capacidad.
Como les decía, aquí es donde muchos calvinistas encuentran la dificultad, porque sostienen lo siguiente: si el hombre puede responder libremente, entonces la salvación deja de ser por gracia y empieza a ser por obras. Y eso es un falso dilema, pues la gracia sigue siendo totalmente de Dios, ya que Él es el que toma la iniciativa y da al ser humano ese llamado para que Él responda voluntariamente. ¿Sí? Leyendo, si me alcanza, leyendo daba una ilustración en cuanto a un mendigo. ¿Sí? Es como si alguien quisiera ayudar a un mendigo que está en extrema necesidad. ¿Sí? Y voy a ayudar a ese mendigo y el mendigo me extiende la mano para recibir lo que le voy a dar. ¿Será que eso deja de ser gracia y empieza a ser una obra del mendigo al recibir lo que el otro le está dando para su sostenimiento? No es por obras, no es una obra de ese mendigo, sigue siendo esa gracia de ese hombre que quiere ayudar a ese mendigo. Y todos los méritos es para ese hombre. Bueno, de la misma manera, nosotros somos mendigos necesitados de Dios y el Señor ha dado esa gracia y no es una obra suya para salvación cuando usted accede a esa gracia. La gloria sigue siendo para Dios porque Él es el que extiende esa misericordia. La respuesta libre no convierte la salvación en una obra humana, sino que simplemente reconoce que el amor verdadero no puede imponerse por fuerza. No es una imposición. La gracia de Dios no es una imposición. Usted cree y punto. No es una imposición. ¿Sabe qué hace la gracia? La gracia de Dios me permite responder a Él libremente. Libremente. Hasta aquí le he dado dos principios de la resistencia al Espíritu Santo. El primero de ellos, el llamado. ¿Y ese llamado para cuántos es? Para todos. Y el segundo principio, la voluntad. ¿Y cómo es la voluntad? Libre. ¿Sí? Libre. El tercer principio es la persuasión. La persuasión. Y esa persuasión ya lo vamos a ver. Isaías 63:10. Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Resistencia, una vez más, vemos frente al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como se ve en las páginas del Nuevo Testamento. Hay una persuasión del Espíritu para todo el hombre, para que esa persuasión sea consciente. El hombre es consciente de ese llamado del Señor. Mi estimado, si toda la Escritura habla de resistencia al Espíritu Santo, sería contradictorio afirmar lo opuesto. Sería contradictorio. Si la Escritura, como hemos visto, muestra que nosotros podemos resistir a ese llamado del Señor, sería contradictorio decir, no, es que no se puede resistir. Como hemos visto, no son pocos los pasajes que afirman que el hombre puede resistir ese llamado a salvación. Ese llamado que ha sido hecho por el Espíritu Santo. Sería una gran necedad afirmar que lo podemos resistir, como lo dice el calvinismo. Y este principio aplica para las demás doctrinas, como lo estamos viendo y como lo vamos a ver hoy en todo el ayuno. La depravación total, esa elección condicional, esas son nuestras respuestas, la redención universal, la perseverancia de los santos y la que estamos viendo, esta gracia resistible. Esas son nuestras respuestas hacia el calvinismo. Les pregunto, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo aún en la salvación?
¿Sabe cuál es la labor? Convencer al pecador, al hombre, convencerlo de su pecado, convencerlo de la necesidad de volverse al Señor, del juicio venidero. Jesús lo dijo en Juan 16, versos 7 al 8. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Verso 8. Y cuando Él venga, ¿convencerá a quién? ¿De qué lo convencerá? ¿De su error en cuanto a qué? ¿A qué más? ¿Y a qué más? ¿Cuál es la labor entonces del Espíritu Santo? Convencer a unos pocos, al mundo. ¿De qué? De su pecado, de la justicia y del juicio venidero. Ese pasaje no dice que convencerá a unos cuantos escogidos, no dice que hará obedecer de manera automática a otros, no dice que va a eliminar toda resistencia, no dice eso. Dice que el Espíritu Santo vendrá a convencer. Y esta palabra en el griego es elenco, significa reconvenir, significa redarguir, reprender, no obligar, como el calvinismo lo ve. No es obligar. El Espíritu Santo convence, no obliga a nadie a arrepentirse. ¿Y sabe por qué Jesús dijo esto? Porque el mundo no creía en Él. Así que la labor del Espíritu Santo es persuadirnos del pecado, es mostrar nuestro pecado, nuestra maldad, es convencernos de que vamos a un juicio venidero. Es convencernos de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz para que nosotros con voluntad, y esa voluntad es libre, podamos acercarnos a Él. Pero los calvinistas ven la persuasión del Espíritu Santo como la hacen los hipnotizadores, donde el hipnotizado no es consciente de lo que hace, pero hace lo que el hipnotizador dice que haga. Ese es el pensamiento calvinista. Pero ahora quiero que veamos el deseo del Señor para que su pueblo se vuelva a Él, pero también la responsabilidad del hombre. Acá ya juntamos el llamado de Dios para todos y también la voluntad libre. Isaías 65:2. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde. Llamado del Señor, voluntad libre, que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Llamado del Señor, todos los días extendí mis manos. ¿Para qué? Para que se volvieran a Él. Pero ¿qué hizo el pueblo? Estaba en rebeldía. Ezequiel 18:30. Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta. Lo afirma el Señor omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina. Llamado del Señor ¿a qué? Arrepentirse y ¿a qué más? Y apartarse de sus maldades. Y el Señor está diciendo, esa es su decisión. A cada uno de ustedes, esa es su decisión. Y depende de esa decisión, les voy a juzgar. Les voy a juzgar. Zacarías 1:3. Por tanto, el Señor diciéndole a su profeta, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. El pueblo se había vuelto a Él, por eso el llamado, ¿no? Por eso el llamado, vuélvanse a mí, pero la decisión del pueblo era otra, era irse tras los dioses ajenos. Pero el Señor desea que ellos se vuelvan a Él, deseaba eso. Isaías 1:6. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. ¿Cuál es el deseo del Señor, el llamado del Señor? Que se limpiaran,
que se apartaran de todas obras malvadas, que dejaran de hacer el mal. Esa era la voluntad, el deseo, el llamado del Señor, pero la decisión del hombre estaba a persistir en el pecado. Isaías 30, del 15 al 16. Porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Y inicia el verso 16, se resisten, a pesar de que el Señor los quiere una vez más, vea, está enviando a profetas para persuadirlos, el pueblo se resiste completamente. Hechos 17:30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Deseo del Señor, el llamado del Señor, pero la responsabilidad del hombre. Y Juan 3:19, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, esa es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. En todos esos pasajes hemos visto el deseo del Señor de persuadir a su pueblo. El deseo del Señor para que su pueblo se vuelva a Él de todo corazón. Los persuade de manera consciente. Consciente. Pero el hombre ha tomado la decisión de rechazarlo libremente. Y eso es su propia condena. Pero aquellos que responden al llamado del Señor, claramente el Señor en las Escrituras muestra que hay salvación. Salvación. Para aquellos que escuchan el mensaje del Señor, la voz del Señor, y han sido redarguidos por el Espíritu Santo, se vuelven a Él. La verdad de Dios nunca, mi estimado, se contradice. Si solo algunos reciben la gracia irresistible, entonces los que se pierden nunca tuvieron esa oportunidad real. ¿Cómo entonces responsabilizarlos? Si nunca pudieron responder positivamente a Dios, ¿cómo hacerlo? La gracia divina se extiende a todos mediante la obra del Espíritu Santo, pero también el ser humano tiene la capacidad y la responsabilidad de responder voluntariamente a esa gracia de Dios. Mi estimado, y eso fue lo que pasó con nosotros. El Señor nos llamó en su misericordia, con su gracia preciosa, nos redarguyó con su Espíritu Santo y cada uno de nosotros decidimos seguir a Cristo. Si Cristo murió por todos, Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Así que tengamos cuidado con resistir al Espíritu Santo, porque aún ese llamado está aún para los cristianos. Tengamos cuidado de contristar, de resistir al Espíritu de Dios. Y más adelante lo vamos a ver en otra predicación. Oremos.